si tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré. Reciban un cordial saludo todos ustedes, queridos televidentes, que nos ven a través de estos medios de comunicación de nuestra diócesis de Ipiales. Vamos a compartir en esta oportunidad el Evangelio del próximo domingo. Vamos a dejar que Jesús instruya nuestra vida, que Jesús instruya nuestro camino, que la palabra de Dios nos oriente. Por eso vamos a profundizar en el Evangelio del próximo domingo, para que todos ustedes, siempre con Dios, estemos siempre atentos a la palabra de Él. Que el Señor Jesús nos ayude siempre a profundizar en su Evangelio. Reciban un cordial saludo nuevamente. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo Creador, del fuego que alienta la vida. Para poder leer la palabra de Dios, vamos a invocar al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que nos regale la sabiduría, el entendimiento, para poder comprender la palabra y no hablar solamente bajo la estructura humana, sino dejarnos guiar de la mano del Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios obre sobre nosotros. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los efectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. De nuestro influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. He aquí yo estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar, dulcemente me dijo el Señor. Escuchemos ahora con atención la lectura que la liturgia universal nos propone para este domingo. El Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 6, de los versículos 1 al 6. Escuchemos con atención lo que el Señor nos dice en esta oportunidad. Salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y se preguntaba: ¿de dónde le viene todo esto? ¿Quién le ha dotado de esta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos, a quienes sanó imponiéndole las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta oportunidad, el Evangelio de San Marcos nos da a entender una gran explicación de quién es Jesús. San Marcos siempre en su Evangelio muestra a un Jesús muy humano, pero al mismo tiempo también divino. Tiene las dos características Jesús: humano, porque trabaja con su pueblo; divino, porque viene de la presencia de Dios. Hoy parece mirarse en el Evangelio de San Marcos cuando Jesús visita Nazaret, su propio pueblo, cuando Jesús, estando con su pueblo, cuando Jesús predicando con su pueblo, hoy se lo desconoce en toda su complejidad. Hoy Jesús es desconocido por su pueblo, por sus amigos y por sus vecinos. No habíamos escuchado
en ninguno de los otros relatos que a Jesús lo hayan despreciado como en su pueblo de Nazaret. Ustedes han escuchado en los evangelios que a Jesús siempre lo sigue mucha gente, que a Jesús lo visitan los enfermos, que a Jesús lo acompañan sus discípulos, que Jesús está acompañado de toda su comunidad y que Jesús en los pueblos donde Él va visitando, e incluso en los pueblos paganos de aquella época, Jesús realiza sus milagros y Jesús realiza allí sus predicaciones. Pero hoy sucede algo contrario. Podríamos decir que si Jesús visita Nazaret, está visitando un pueblo creyente, un pueblo que cree en Él, porque de verdad Jesús nace en Nazaret, vive en Nazaret, pasa el resto de su niñez en Nazaret, y por lo tanto se supone que este es un pueblo de fe o es un pueblo que cree en Jesús y en su mensaje salvador. Hoy podemos ver la incredulidad del pueblo de Nazaret. Dice que Jesús salió del lugar donde estaba y se dirigió a su patria, seguido por los discípulos. Se dirige a la sinagoga. Jesús, como vemos en el Evangelio, es un hombre que se pone a enseñar en toda parte y en todo lugar. Jesús no es como el sacerdote de la ley que predica en el templo. Jesús no se queda solamente enseñando la ley en el templo. Jesús sale, Jesús orienta. Jesús no es un predicador más del templo de aquella época. Hoy se presenta en la sinagoga y se pone a enseñar en la sinagoga. Se pone a enseñar todas las cuestiones del reino de Dios y todo su mensaje salvador. Pero hay desconocimiento de la misma comunidad. La misma comunidad que se supone lo conocían como el gran profeta de Nazaret, no saben de dónde viene tanta sabiduría. Saben que es el hijo del carpintero, saben que es el hijo de María y saben que tiene una familia, pero hay un desconocimiento total. Desconocen a Jesús como el gran profeta. Pero aún así, ante este desconocimiento de su pueblo y de su comunidad, Jesús no frustra su proyecto. Jesús no frustra su mensaje, al contrario, Él, aún sabiendo que este pueblo lo rechaza, Él sigue predicando la palabra de Dios, sigue predicando su mensaje salvador, su mensaje de liberación. Por eso dice que Jesús, al mirar este acontecimiento del pueblo de Nazaret, se quedó asombrado de su falta de fe. Muchas veces nos puede pasar también a nosotros. Podemos decir que conocemos a Jesús, podemos decir que conocemos su mensaje, que hemos caminado con Él, que conocemos un poco de la vida de Él, que sabemos de dónde viene. Y supuestamente, claro está, nosotros conocemos de dónde viene, dónde nació, quiénes son sus padres, quién es su familia y cuál es su mensaje salvador. Pero muchas veces nosotros también despreciamos al gran profeta. Jesús es el gran profeta que anuncia y denuncia todas las verdades que van surgiendo en el pueblo de Israel. Y Jesús también anuncia y denuncia en este pueblo, a través de nosotros los sacerdotes y todos sus laicos, el mensaje salvador, todo lo que está bien y todo lo que está mal. Nosotros también podemos caer en el desprecio a Jesús, con nuestras actitudes, con nuestra falta de fe, con nuestros malos comportamientos, con nuestro mal testimonio de vida. Desconocemos la identidad de Jesús. Miren, queridos hermanos, que muchas veces decimos ser cristianos, decimos ser católicos, profesamos nuestra fe, realizamos nuestros sacramentos, vivimos de la iglesia. Muchas veces nuestros laicos predican el Evangelio, pero hay un desconocimiento total de Jesús. Nos falta mucha fe para poder comprender. Nosotros recordamos cómo Jesús predicaba en aquellos pueblos paganos. Y en esos pueblos paganos Jesús dejaba siempre ese mensaje, esa semilla de la fe. Dejaba siempre ese mensaje salvador. Y mire que estos paganos se convertían. Y estos paganos proclamaban la existencia de Jesús como profeta. Pero muchas veces nosotros los católicos nos quedamos con una predicación falsa. Una predicación de palabra que no nace de lo profundo del corazón. Recordamos solamente a Jesús como aquel profeta del pueblo de Nazaret, pero lo reconocemos solamente en su parte humana. Sabemos que es el hijo del carpintero, sabemos que es el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, pero desconocemos a profundidad quién es Jesús.
Desconocemos cuál es su mensaje, desconocemos cuál es su predicación. Hoy los cristianos nos hacemos llamar católicos, nos hacemos llamar de nuestras estructuras, que somos laicos, pero muchas veces desconocemos a Jesús, desconocemos y no sabemos quién es. Pidámosle al Señor en esta oportunidad que nos ayude a reconocerlo, a Jesús, el gran predicador, el que sigue predicando, el que sigue anunciando, el que sigue enseñando, el que sigue instruyendo a su pueblo. Jesús es el gran profeta y Jesús nunca se defrauda que la gente lo desconozca. Jesús nunca rechaza su mensaje, aunque la gente desconozca de su mensaje salvador. Estamos invitados todos nosotros, queridos hermanos, a anunciar a ese gran profeta, a Jesús, el Mesías, el que anuncia, el que denuncia nuestras injusticias, el que denuncia tantas cosas que no están bien en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Hay que reconocer a Jesús como el gran Mesías. Jesús está en nuestros pueblos. Es que Jesús camina en nuestros pueblos. Es que Jesús conoce la realidad de nuestros pueblos. ¿Cómo podemos negar nosotros la existencia de Jesús? ¿Cómo podemos negar nosotros la divinidad de Jesús? El mensaje que viene de Dios, el mensaje que viene de su Padre. ¿Cómo podemos negar que Jesús es el Mesías, que nos salva, que nos perdona, que nos sana, que nos libera y que nos purifica? Hay que dejar que Jesús haga siempre su obra en nuestros pueblos. Él está con nosotros, pero muchas veces nosotros lo desconocemos. Que la palabra de Dios nos ayude en esta oportunidad, en este domingo, a que Jesús con su palabra nos instruya, nos oriente y que nos haga reconocerlo a Él como el Mesías, como el Salvador del mundo. La falta de fe es la que no nos permite conocerlo. La falta de fe es la que no nos permite adentrarnos más a su misterio y a su corazón. Jesús camina con su pueblo. Jesús camina con el pueblo oprimido. Jesús camina con un pueblo que quiere liberar. Jesús camina con un pueblo esclavizado y aún más, Jesús camina como un pueblo que va perdiendo la fe. Ojalá nosotros, nuestros laicos, nuestros grupos de familia, no perdamos la fe en Jesús y lo reconozcamos y digamos que Jesús es el verdadero Mesías que ha venido a salvar a nuestros pueblos, liberándolos de la opresión del pecado y de la esclavitud. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos anuncias. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos inspiras. Gracias, Señor, por tu palabra que nos orienta. Gracias, Señor, por ese mensaje que hoy nos ha regalado. Señor Jesús, ayúdanos a reconocerte como el Mesías, el Salvador. Señor, aumenta nuestra fe. Bien sabemos, Señor, que nuestra fe muchas veces decae y por eso no te conocemos. Ayúdanos, Señor, cada día con tu palabra a reconocerte como el Mesías, como el Salvador, como aquel liberador de nuestros pueblos. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos regalas. Ayúdanos también a ser profetas, profetas de nuestras naciones y profetas de nuestros pueblos. Gracias, Señor, porque todos los días nos instruyes y nos orientas para ser mejores en el reino de Dios. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía en estos medios de comunicación de nuestra diócesis de Ipiales. Gracias a ustedes por su fidelidad al Evangelio, por escuchar la palabra de Dios. Recuerden siempre que la palabra de Dios nos transforma. Recuerden siempre que la palabra de Dios nutre nuestra vida, nutre nuestro espíritu. Dejemos entonces que el Señor Jesús con su palabra todos los días nos haga ser siempre o nos haga llevar por caminos de santidad. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Que el Señor los bendiga y el Señor los acompañe.